Gabriel Di Meglio es historiador, doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Es investigador independiente del CONICET en el Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani. Para la gente que Emilio Ravignani es una calle que queda muy cerquita de acá. Sí, señor. ¿Quién fue el doctor Ravignani? Fue un historiador muy importante en la época que se organizó el campo de la historia en Argentina, que fundó el instituto, que es la Universidad de Buenos Aires de Historia Argentina, que hoy en su honor lleva su nombre. Perfecto. Durante años investigó la participación político-popular en el siglo XIX, es docente en las carreras de Historia de la UBA y de la Universidad Nacional de San Martín, autor de varios libros y artículos científicos, escribió y condujo varios ciclos televisivos sobre historia en Canal Encuentro, dirigió hasta mayo del 2018 el Museo Nacional de Cabildo de Buenos Aires y muchas otras cosas. ¿Sos un historiador? ¿Sos un divulgador de la historia? Digamos, ¿qué pones en el formulario a la hora de salir del país? Historiador. Pongo historiador. Yo creo que historiador implica un montón de tareas distintas. Yo soy investigador en primer lugar, o sea, me muevo dentro del mundo académico, científico, pero me gusta mucho la divulgación y me parece que idealmente uno trata de hacer las dos cosas. O sea, para mí es algo integral, pero son lenguajes distintos, públicos distintos y mientras puedo trato de jugar en las dos canchas. Digamos. Llegaste a, digamos, la idea de dedicarte a la historia, la vocación de dedicarte a la historia. ¿Fue una vocación que encontraste? ¿Fue una vocación que tuviste desde el principio? ¿Cómo llegaste a este trabajo? Bueno, a mí me gustaba mucho la historia desde chico, o sea, en mi casa a mis viejos les gustaba mucho la historia, pero digamos, leía novelas históricas, historietas históricas, es decir, todo, de Asterix a Nippur de Lagash, o las novelas de Salgari, de Alejandro Dumas, todo eso. Siempre me gustó mucho la historia, por alguna razón que desconozco. Y lo que nunca había pensado es que, me gusta el fútbol, entonces me gusta la historia del fútbol. O sea, de todo me gusta historizarlo. Pero tardé mucho en darme cuenta que uno podía trabajar de eso. Es decir, en realidad para mí eso era algo, digamos, me gustaba la materia de historia, ese tipo de cuestiones. Y después, con el tiempo, bueno, terminando el secundario, me di cuenta que uno podía intentar dedicarse a eso. Igual nunca soñé que iba a terminar siendo historiador. Más bien pensé que uno sería profesor y eventualmente escribir algún libro, ¿no? Pero bueno, un poco fui descubriendo el campo de la historia mientras ya estudiaba en la universidad, ¿no? ¿Y fue tu plan A o tuviste otra alternativa? Sí, me gustaba mucho. Sí. ¿Cómo fue tu recorrido, digamos, académico? ¿Terminaste la secundaria y cómo...? La secundaria entré a estudiar en la Universidad de Buenos Aires en los 90. Y la carrera de historia que en ese momento era muy buena. Y después, bueno, di clase un tiempo en colegios y después, al mismo tiempo, tuve una beca de CONICET, ahora acá al lado. Y ahí entré en el mundo académico, digamos, primero haciendo una investigación doctoral y después ingresé como investigador, ¿no? Y a la vez empecé a hacer estas cosas, por otro lado, más ligadas con el mundo de la divulgación. Primero trabajé en turismo, después en Canal Encuentro haciendo el programa de televisión y finalmente el museo, ¿no? Que es como mi vida paralela. Está muy bien. Sí. Hiciste una aclaración recién, en los 90 de la carrera era muy buena. Sí. ¿Por qué era muy buena y si dejó de ser tan buena? Lo que pasó fue que en los 90, o sea, después de la dictadura de los 80 hubo una reorganización de las carreras de historia en todo el país. La de la UBA tuvo un momento de renovación muy grande que tenía digamos, mucha exigencia, mucha calidad, era difícil la carrera. Creo que sigue siendo una buena carrera, creo que perdió un poco de aquel momento de halo que tuvo en su momento, no porque sea mala, sino porque aquel fue muy bueno, ¿no? Y además surgieron otras buenas carreras de historia en otras universidades nacionales, con lo cual ahora hay más oferta, ¿no? Que la que había en ese momento. ¿Hay mayor interés con respecto a la divulgación histórica? Estoy pensando cuando yo era chico, cuando yo iba al colegio, cuando por ahí yo iba a la universidad, y estoy pensando en la cantidad de libros sobre historia, de escritores sobre historia, que hasta se han transformado en algunos momentos de la última década en celebridades. Estoy pensando en varios de ellos. Hasta hubo programas de televisión hace unos años de la historia. ¿Qué cambió? Lo que creo que ha cambiado un poco es que siempre hubo un campo, digamos, o sea, a ver, cuando yo estudiaba, una de las críticas más grandes que yo le hacía a mi carrera era que en general los grandes referentes de ahí no tenían mucho interés en lo que pasa fuera del mundo profesional. Es decir, uno en las carreras de historia profesionales, digamos, que llevan al mundo científico de la historia, básicamente aprende a hablarle a sus pares, ¿no? Es decir, con base en general el mundo científico, o sea, que son los que te van a evaluar, los que van a ver si lo que haces tiene significación o no. Pero un paper académico en historia es muy difícil de leer para alguien no iniciado en ese lenguaje. Es decir, suelen ser más, aunque sea excelente, son más bien tediosos para el público general. Y en historia, muy claramente, hay una demanda social de historia que no es específicamente la del mundo académico, a la cual durante mucho tiempo, de los 80 a los 90, el mundo académico le dio la espalda,
Lo que yo creo que cambió en los últimos años es que hay mucha más conciencia e interés de parte de la gente que está en el mundo académico de incursionar en otros territorios que hoy llamaríamos divulgación, historia pública, que hasta ahora estaban más bien ocupados por otros historiadores que en general no abrevan en lo que el mundo académico tiene para ofrecer. Los más conocidos, algunos lo hacen muy bien, pero en general lo que más se les critica es, muy bien la parte comunicacional, lo que más se les critica es que en general podrían incluir también las cosas que el mundo académico tiene a favor, que es novedades y formas distintas de ver la historia que lo que hacíamos hace 40 años. ¿No? Que vos no puedes hacer lo mismo que hace 50 años hoy. Hay que ir renovándolo, porque el presente cambia, la forma de mirar el pasado también. Entonces creo que eso, hoy hay mucho más interés. Por ejemplo, cuando yo entré al CONICET, el CONICET no incluía actividades de divulgación y hoy en día hay una casillero de qué hiciste en extensión, ¿no? Y eso me parece que es algo bueno y que impulsa a todo lo que está en el campo profesional, científico, a justamente interiorizarse e intentar la extensión, y muchos lo están haciendo en distintas disciplinas, ¿no? Con Celeste en la charla anterior hablábamos de la divulgación que tiene que ver con el clima y estos programas de televisión que hay, y de golpe digamos, se mezcla un poco, donde cualquiera termina dando un pronóstico del tiempo y hay gente preparada, como ella decía. Estaba pensando, mientras vos comentabas todo esto, en un montón de libros vinculados a la historia, ¿no? Algunos de investigación y otros donde se empieza a mezclar la historia con la vida privada de los personajes históricos, la historia y las enfermedades que por ahí sufrieron en ese momento y el contexto y cómo afectó. ¿Cualquier divulgación es buena o hay que tener cuidado? Hay que tener cuidado. No, hay buena y mala historia, hay buenos, malos profesionales en todo. Es decir, yo no creo que para hacer una buena divulgación haya que pasar por el mundo académico o científico en lo más mínimo. Sí creo que hay algunas cosas que se hacen que están muy bien y otras que para nada, sobre todo cuando lo que yo más critico es cuando algo se hace de manera de confirmarle a un posible lector, espectador, radioescucha, lo que ya presupone. Como casi plebiscitar, es decir, vos pensás esto, yo te lo confirmo, ¿no? Entonces eso en general no llega a pensar, sino a... En Argentina pasa mucho en cada momento convulsionado, como estamos viviendo, entonces se empieza la tesis del fracaso. ¿Por qué llegamos hasta acá? ¿No? Claro. ¿Cómo nos pasó? Entonces, y se abona a veces cosas que no tienen ningún asidero, como, bueno, como este fue un lugar de contrabandistas en el siglo XVII, hay corrupción. Eso es un mito, es decir, históricamente es completamente improbable, ¿no? Claro, Entonces, como si todos tus problemas pasaron psicoanalíticamente a los 2 años y eso te determinó toda tu vida, ¿no? No algunas cosas, ¿no? Toda tu vida. Entonces, ese tipo de cosas me parecen peligrosas y mal hechas. Después hay cosas muy interesantes y obviamente, si vos te metes con la vida sexual de un prócer o con algún tema, son más taquilleros que hacer la historia del Banco Central, digo. O sea, hay temas que son más ásperos. Pero yo creo que a cualquier tema hay que buscarle la manera de comunicarlo de una manera amable y no solamente los temas que son a priori taquilleros, ¿no? Creo que se puede buscar. Obviamente hay cosas que son más interesantes que otras y un problema que ha tenido en general, creo yo, el mundo académico, el mundo profesional, es que tiende a pensar todo en pequeños temas, que es como investigamos. Nosotros cortamos un tema y vamos bien a fondo de un tema y a veces la gente dice, ¿qué puedo leer de historia argentina? Toda. Y el campo profesional no está tan preparado para eso porque dice, bueno, para tal tema esto, para tal tema... No, yo quiero leer un libro de historia argentina. Y ahí es donde a veces nos cuesta más dar una respuesta y entonces la da otra gente. Sí, claro. ¿No? Obviamente. Pero bueno, creo que eso está cambiando ahora, para bien. Y también lo que por ahí pasa, yo como lector, es que vas a Historia Argentina y por ahí tenés 5 libros uno al lado del otro y terminás de leer los 5 y los 5 vieron una historia completamente distinta del país. Sí, porque efectivamente en historia pasa algo que es fuerte, que es que las interpretaciones son muy distintas. Es decir, si algo que no cambia es el pasado, es decir, las cosas pasaron de una manera, vos no podés decir cualquier cosa, ¿no? Vos no podés decir, bueno, no hubo muertos en la última dictadura, porque estás mintiendo. Claro. Estás falseando la historia. Podés interpretar de maneras distintas por qué se dio eso, de qué manera se dio el proceso, qué quería el gobierno que lo hizo, la dictadura, etc. Pero no puedes decir que eso no pasó. Ahí estarías falseando. Entonces, no puedes decir cualquier cosa. Ahora, las maneras de interpretar del lugar en el que vos te paras en el presente, por tu posición política, por el método Gusset, etc., obviamente va a modificar la manera en que lo mires. Y también, a lo largo del tiempo, van cambiando las preguntas, ¿no? Uno de mis historiadores favoritos, que es un inglés llamado Christopher Hill, que ya murió, él decía, bueno, toda generación tiene que volver a escribir la historia de lo mismo, porque el pasado no cambia, pero el presente sí. Entonces la manera en que vos visitás ese pasado siempre es diferente. Y por lo tanto hace que, ¿por qué tenemos tanto? Yo me dediqué a la Revolución de Mayo en la época. Vos decís, ¿cuánto se escribió sobre la Revolución de Mayo? Bueno, a mí me parecía que en ese momento había algo para decir que no se había dicho, que es cómo llegás a un tema.
pero no es porque no se hubiera trabajado sobre la Revolución de Mayo. Otros historiadores de golpe encuentran temas hasta ahora inexplorados y entonces abren una beta por ahí. Entonces son dos maneras de llegar a temáticas del pasado. Pero una y otra vez hay cuestiones como la guerra de independencia, no sé, que se repiten muchísimo, porque siempre hay algo nuevo para decir sobre ellas, ¿no? Claro. Hablando de algo nuevo para decir, y sobre todo el formato de decirlo. Vos sos más joven que yo, pero más o menos fuimos al colegio en la misma época. Nosotros, o por lo menos yo viví una etapa donde la historia era como muy villiquen. Sí. ¿No? Sí. Estos son los buenos, estos no eran tan buenos. Sí. Nos pusimos de acuerdo rápido, nos abrazamos, llegamos. Levantamos la mano, estaba todo ok, genial, la Revolución de Mayo. Sí. ¿Cuándo empezó a cambiar la forma de contar esa historia o de enseñar la historia desde otro lado? ¿Y por qué pasó eso? Lo que ocurrió es que durante mucho tiempo la historia que se enseñaba en la escuela y mucha de la que se escribía, y que todavía sigue pasando en ciertos lugares de lo que hablábamos de divulgación, ponía mucho el eje en las decisiones de algunas figuras, sobre todo grandes hombres y alguna mujer, ¿sí? Es decir, si a Argentina le había ido bien o mal dependía de si Rivadavia o Rosas se habían equivocado o habían querido hacer esto bien o mal. Del mismo modo que vos veías una enciclopedia que había antes y hablaban del Imperio Romano, y el Imperio Romano le había ido bien cuando el emperador era un grosso, y si su hijo había sido un decadente, el imperio... Vos decís, una estructura de millones de personas depende de la voluntad de una persona. De la iluminación de uno, claro. Obviamente un gobernante... Hiperpresidencialismo siempre. Entonces, bueno, sí, era el grande si mató mucha gente, ¿no? O sea, claro. El grande, bueno. Entonces, esas miradas lo que hacen es en realidad explicar la historia por personas, que es, por supuesto que los individuos son importantes, pero no son los que definen. En Argentina vos querés entender el peronismo, ¿no? Decís, bueno, voy a estudiar a Perón. No vas a entender el peronismo, vas a entender a Perón. Ahora, el desafío es entender por qué tanta gente se hizo peronista y los cambios que eso tuvo, y más que la figura de Perón. Perón explica solo un poquito del peronismo. Entonces, lo que hizo la historia académica, tomando de otros países primero, era justamente cambiar las preguntas y poner el eje en lo que en una época se llamaba los procesos, es decir, y no en si alguien había sido bueno o malo o si sus decisiones afectaron o no afectaron. Quizá lo que pasó un poco fue que el exceso de procesos a veces lo que hizo fue despersonalizar un poco la historia y hacerla un poco más inaccesible todavía, porque efectivamente la historia la hacen personas concretas. Entonces ese balance es el que es importante. Pero obviamente vos no podés volver a pararte hoy en próceres a ver, Argentina se independizó por San Martín o no. No, es una empresa colectiva. Él es una figura fundamental, pero no explica nada de lo que ocurrió. Claro. Y lo mismo con... Argentina no se pudo organizar por 70 años porque la gente los líderes eran mezquinos. Es más complicado, hay un montón de procesos económicos, políticos y culturales que hay que explicar, además del papel de los grandes líderes. Esto que es una obviedad en el mundo académico no lo es tanto, claro. A veces cuando hablas en los medios o ante otras preguntas, y lo malo a veces de los académicos era rechazar esas preguntas por necias o ociosas, cuando en realidad lo que hay que hacer es dialogar con eso, es decir, bueno, tratar de explicar por qué no podés quedarte solamente en 5 o 6 grandes hombres, ¿no? de la clase alta de la época que dirigieron la política, cuando en realidad la política de cualquier momento siempre es un tema mucho más amplio que la decisión de algunos, ¿no? Claro. Estaba pensando que para muchos, esto que vos decías, la historia argentina empezó el 25 de mayo, o en la semana de mayo, ¿no? Sí. Más allá de que fue uno de los momentos más importantes. Sin duda. ¿Cuál fue, o cuáles son los primeros hechos, cuáles son los primeros capítulos de la historia argentina para vos? Bueno, esa pregunta es muy difícil porque hay algo interesante con Argentina, que es, ¿qué tomamos como origen, no? Podríamos tomar el poblamiento de América cuando llegó la primera gente, pero esa gente no tiene nada de argentinos, claro. ¿No? Podemos tomar la conquista española. O te cambio ¿no? la pregunta, ¿cuándo empezó a escribirse la historia argentina? No, por eso no, pero voy a esto porque quiero decir, lo que nos pasa con el 25 de mayo es que lo elegimos como fecha, como cumpleaños, lo elegimos como mito. Sí. Pero no porque alguien dijo este tiene que ser, se fue armando así desde el mismo momento. Entonces, efectivamente, el proceso de formación de Argentina empieza después de 1810. Porque ahí empieza, en 1810 no existía la identidad argentina, esto lo han mostrado varios historiadores. La gente era del lugar en el que nació, soy porteño, salteño, mendocino y americano. Así se llamaban San Martín y todos estos personajes. Sí. Entonces, en algún momento ya después de la Revolución, de hecho el Día del Historiador es el día en que el triunvirato le encarga a alguien que escriba, en Argentina digo, escriba una historia de la Revolución y de lo que había antes. Y ahí entonces empieza, para que haya un país tiene que haber una historia, ¿no? Y ahí se empieza a escribir de a poco la historia, y a lo largo del siglo XIX se va conformando esto que termina siendo Argentina. ¿Cuándo precisamente el mendocino, el salteño y el porteño se sintieron parte de lo mismo? No lo podemos decir perfectamente. Sí en las élites, pero a nivel popular general es difícil de determinar. Pero claramente en algún momento de mediados del siglo XIX eso cuajó y se forma una nación, ¿no? O sea, gente que se siente parte de lo mismo. Claro.
hay como una especie de salto, ¿no? O hay pocas hojas en el manual, que por ahí todos leímos, entre 1810 y 1816. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Pues da la sensación de que, bueno, se pusieron de acuerdo más o menos ahí en Plaza de Mayo, en el Cabildo, todos comieron. Y unos años después se reunieron, se mandaron un mail, un WhatsApp, vamos todos en diligencia para... Vamos a la casa de Tucumán y ahí, digamos, damos la segunda parte. ¿Qué pasó en el medio y qué generó eso? ¿Y por qué tanto tiempo? Y si 6 años era tanto tiempo, o a nosotros nos parece una eternidad, y 6 años en un proceso como ese histórico, no, es mucho, es mucho. Sí. Era mucho también. Era mucho porque las revoluciones, como fue esta, estudias la Revolución Francesa, la Revolución Haitiana, la Revolución Rusa, en las revoluciones cada día cuenta, porque son momentos de aceleración del tiempo. Vos lees las cosas de la gente que vivía en la época y están viviendo, como pasa todavía, cuando hay momentos muy convulsionados, que vos ves las noticias todo el tiempo, ellos están igual con otros medios, pero viviendo vértigo. Por eso siempre las revoluciones, las metáforas que se usan son tempestad, terremoto, volcán, ¿no? Es decir, la sensación de que todo está explotando. Entonces 6 años es un montón, es una eternidad. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, lo que pasaba era que antes, vos hablás de Villiquen, ¿no? Lo que no se podía ver era que el proyecto inicial de la Revolución de Mayo de 1810 no es la independencia. Lo que ellos proponen no es la independencia. Los que toman el poder el 25 de mayo es lo que hoy llamaríamos autonomía. Lo que ellos quieren es estar dentro de la monarquía española, gobernándose a sí mismos, manejando su economía, siendo igual que los españoles. Es decir, que cuando vuelva el rey, que estaba preso en ese momento de los franceses, el rey les respete su autonomía, pero podías ser autónomo y tener un rey, como fue después el Imperio Británico. Australia, Canadá, la Commonwealth, ¿no? Tenían a la reina o al rey de Inglaterra y se manejaban a sí mismos. Ese es el proyecto de Mayo, y en varios lugares de América, no un proyecto independentista, sobre todo del sector mayoritario, que hoy reconocemos en Cornelio Saavedra, ¿no? Un sector minoritario, más radical, que era el de Mariano Moreno, sí quería la independencia, pero perdieron. Entonces, lo que vos tenés entre 1810 y 1816 es esta tensión entre gente que está peleando contra los realistas y contra los que quieren mantener las cosas como antes, el statu quo. Todos son revolucionarios, pero unos quieren un proyecto más radical, independencia total y otros cambios, y otros quieren un proyecto más moderado, que es que nos respeten la autonomía. Por eso el famoso hecho que uno sí veía en la escuela de que el primer triunvirato le prohíbe a Belgrano levantar una bandera, porque dicen, si vos levantás una bandera, eso es independentista. Nuestra bandera es la bandera de España. ¿Sí? Entonces, esa tensión existe dentro de revolucionarios. Y finalmente lo que ocurre es que cuando vuelve el rey de España, porque Napoleón es derrotado en 1814, dice, yo no negocio nada, ríndanse o los mato. Y entonces, incluso los sectores más moderados no les queda otra que, si se rinden, perdieron, tienen que ganar y se fugan hacia adelante y declaran independencia. O sea, no les queda otra en 1816 que la independencia o muerte. Sí, claro, obviamente. A ver, al día de hoy, estamos en el 2019, se habla del manejo de la información, quién tiene información. En ese momento, estoy pensando mayo de 1810. Llega la noticia de que el rey ya no era el rey. ¿Te creo o no te creo? ¿Cómo me llega la información? ¿Estás seguro? ¿Qué hacemos? ¿Cómo chequeamos? ¿Vamos para adelante? ¿No vamos para atrás? Digamos, ¿cómo fue ese momento? Mirá, esas sociedades tienen un nivel de circulación de información mucho mayor que yo pensaba antes, porque son sociedades la mayoría de la gente es analfabeta. O sea, piensa que en Argentina en el siglo XIX la gran mayoría de la población era analfabeta, hasta la educación pública, ¿no? Entonces, todo circula oralmente. Un puerto como este es una caja de resonancia, todo se sabe, ¿sí? Claro, mucho de lo que se sabe es mentira, igual que ahora, ¿no? O sea, es fake news, diríamos, que circulan, porque alguien dijo, no sabe lo que pasó. O sea, vos pensás lo que... historia escolar, llega el barco que trae a la noticia. ¿Qué hace el virrey Cisneros? Confisca las gacetas. Y un marinero dice, che, ¿sabes lo que pasó? Cuando el barco llegó, digamos, ¿cuánto tardaban esos viajes? No, bastante, más o menos. Por eso, o sea, podía haber salido el barco y en el medio podía haber pasado cualquier cosa. Eso pasaba. También. O sea, digo, los momentos revolucionarios son muy intensos. En un momento, en 1815, el rey de España manda una expedición a reconquistar el Río de la Plata. Esa expedición en el camino decide cambiar y atacar Venezuela, a otros revolucionarios, Bolívar, ¿no? Acá les llegó la noticia que venían. Muchos después se enteraron que se habían ido para otro lado. Entonces estaban desesperados. ¿Sí? O sea, esas noticias, nunca llegó la expedición, pero la noticia sí. Entonces, es una sociedad de mucha circulación y en esa época en particular, que los historiadores llamamos la era de las revoluciones, ¿no? La revolución estadounidense, la revolución francesa, haitiana, Tupac Amaru antes, después las revoluciones hispanoamericanas, se acelera mucho el tema del rumor, que es una caja de resonancia de la política, ¿no? Entonces, todo el tiempo, los arrieros que llevan la mercancía llevan noticias, los marineros llevan noticias, entonces, todo se sabe. Es decir, yo siempre recomiendo, hay un diario que escribió un miliciano porteño que sabía escribir mal, porque es raro eso, que supiera escribir, que de 1806 a 1810, y que se llama Diario de un Soldado.
es anónimo. Este señor iba reflejando lo que pasa día a día y dice, se dice que en México, se dice que en España, todo el tiempo, rumor, rumor, rumor. Insisto, llega un barco, trae noticias. Entonces pueden ser falsas, pueden ser verdaderas, pero todas tienen efectos concretos, ¿no? Claro. Y todo circula. Vos fíjate una cosa que en la revolución de acá, ¿no? Los revolucionarios brindaban por George Washington, ¿no? El revolucionario estadounidense. Unos gritaban, vamos a guillotinar a los malos. Acá no hubo una guillotina nunca. Están hablando de la Revolución Francesa, ¿sí? Claro. Hay esclavos que decían, hay que hacer lo mismo que en Santo Domingo, o sea, en Haití, que es matar a los blancos, ¿sí? Lo decían en Mendoza en 1812. Es decir, un esclavo en Mendoza hablando de Haití, ¿sí? Los que estaban en contra de la revolución le decían a los revolucionarios tupamaros. Es decir, todos están hablando de cosas que pasaron un tiempo antes y que es parte de su mundo, ¿no? Sí, claro. Y eso marcó mucho las revoluciones. Es decir, es mucha circulación de información. Claro. Estaba pensando que por ahí la gente tiene esa idea de que la Revolución de Mayo abarcó a el país. Sí. Y vos hablabas de esta caja de resonancia, ¿no? Para tener una escala sí. de a qué nivel se estaba rosqueando. Sí. Todo lo que pasó en la Revolución de Mayo, ¿qué parte de la ciudad de Buenos Aires abarcaba? Digamos, ¿hasta dónde llegaba la actividad política, digamos? Bueno, la Revolución de Mayo es muy chiquita, pero su efecto no, porque enseguida se expande a todo el virreinato, o sea que incluye lo que ahora es el Uruguay, Paraguay, Bolivia y lo que ahora es Argentina, salvo los territorios indígenas, claro, ¿no? Que en esa época era independiente. Pero la Semana de Mayo, digamos. Pero la Semana de Mayo pasa en Buenos Aires, que era una ciudad mínima. Que iba de lo que ahora sería Puerto Madero, porque ahí estaba el río, hasta Callao, pasando un poquito. No, perdón, antes todavía, perdón. Entre 9 de julio y Callao ya era más suburbio. Sí. Y básicamente, si te ibas muy lejos, del Parque Lezama a Plaza San Martín. Okay. Y te estoy diciendo ya suburbano, ¿no? O sea, esa era la ciudad. Además, no había transporte, con lo cual todo el mundo tenía que vivir en el mundo. De hecho, una ciudad que ya en esa época tenía alquileres muy caros y donde siempre comer fue muy barato, pero era muy caro todo lo demás. Por ejemplo, vestirse, ¿no? Por eso la gente se medía socialmente por la ropa. Gente de poncho, gente de chaqueta, gente levita, ¿no? O sea, y esa era la manera de catalogar a la población. Claro. Teniendo esa idea de historia Bisiken, no había fotos, obviamente, en ese momento. No. ¿Hubo alguien pintando? Porque la idea es una Plaza de Mayo repleta, digamos, cientos de miles de personas. Sí, sí, sí. ¿Cuánta gente había realmente, aproximadamente? No. De hecho, lo interesante es que en los momentos así, en general, nadie lo pintó durante mucho tiempo. O sea, el primer cuadro que yo encontré sobre la Revolución de Mayo es de 1880 y largos. O sea, que durante 70 años no tenés representaciones de lo que pasó. Y alguien imaginó, dijo, che, pongámosle paraguas, pongámosle una multitud adelante gritando. En realidad ese día lo que hubo estaban los patricios formados en la Recoba, que es como ahora el medio de la plaza, y gente que iba y venía a ver qué pasaba. Y presionaba, ¿no? Pero no una multitud. Igual, digamos, nosotros trabajamos con documentos. Los documentos, cuando son parcos, no puedes inventar. Claro. Digamos, no sabemos bien. Puede haber habido 1000 personas, algo así. Para una ciudad que tenía en ese momento por ahí 60.000 habitantes, 1000 es mucho. Claro. ¿No? O sea, es una gran multitud. Pero claro, no ocupan tanto espacio, porque el espacio es el mismo que ahora. Sí, claro. Pero sí digamos, sí está toda la ciudad concernida con ese tema, ¿no? Bueno, estamos en 1810 y si seguimos avanzando van a pasar las semanas y vamos a seguir charlando de la historia argentina. Sí. Pero a ver, me gustaría... recién hiciste referencia a un historiador internacional. Sí. Esta cosa que tenemos en Argentina, yo lo decía al principio, esta cosa pendular, ¿no? De que blancos, negros, luz, sombra, éxito, fracaso, peronismo, antiperonismo, unitarios, federales. Esta dicotomía casi atravesando la historia argentina. ¿Es un fenómeno netamente nuestro o...? No, quizá Argentina, digamos, ha tenido en distintos momentos de su historia momentos de grietas, como se dice ahora, muy, muy pronunciadas, pero que tampoco son siempre iguales. Yo creo que a veces el problema es que esos momentos maniqueos, ¿no? De tenés dos polos, se exageran un poco. O sea, efectivamente, en alguna coyuntura electoral o en algún periodo como en la época del peronismo clásico, ¿no? O del 2008 para acá, efectivamente uno puede notar fuertes polarizaciones. Pero no es que todo el tiempo en la historia argentina pasa eso. A veces hay tres grupos, ¿no? En la política nada más. Sí. Es cierto que se usa mucho la metáfora Boca River, pero después también tenés Independiente Racing. Es decir, no es que son los únicos dos equipos. Es decir, a veces es tan fuerte la polarización en dos grupos que nos impiden ver que la realidad suele ser muchísimo más complicada. Pero es cierto que muchas veces tendemos, o hemos tendido en el tiempo, a polarizar para pensar, ¿no? Es decir, para pensar... Pero en realidad yo creo que siempre hay que ver que... lo que sí sería un error para mí, que a veces se propone en los medios, es creer que siempre es el mismo conflicto, ¿no? Como que unitarios y federales es después peronismo, antiperonismo. No tiene nada que ver. Ya, algunos decían, porque con Saavedra y Moreno empezó todo. Pero Saavedra y Moreno fue un enfrentamiento que duró 6 meses
Y después aparece un tercer grupo, otro, que sacó a los saberistas, ya habían perdido los morenistas, y formó el primer triunvirato que no eran ni saberistas ni morenistas, eran otros. Entonces, y lo uso como ejemplo para que ya hablábamos de 1810, para decir que muchas veces hay otras fuerzas en pugna que no necesariamente llevan a la polarización. Después volvieron los morenistas, bla, bla, bla. Quiero decir, la política me parece que es complicada, si bien coincido con que hay momentos de la historia argentina en la cual esa idea de dos polos bien enfrentados se hace muy, muy patente, ¿no? Hay una tendencia últimamente a la politización de la historia, esta cosa de él hubiera sido uno de los nuestros, él está diciendo cosas que nosotros teníamos que hacer ahora, él fue el iniciador de todo esto. ¿Y es peligroso politizar a la distancia la historia? Bueno, los historiadores siempre tenemos mucho cuidado con el tema del anacronismo, ¿no? O sea, te preguntan, bueno, ¿y quién hubiera sido en tal momento tal de ahora? Y vos decís, y no, es otro contexto, ¿no? Yo entiendo que es un ejercicio divertido o interesante, pero muchas veces es fallido. Politizar siempre se politiza la historia por varias razones. Por un lado, todos los gobiernos que yo he visto, por lo menos, tienen una mirada del pasado y proponen algo sobre el pasado y, por lo tanto, ahí hay politización, digamos, ¿no? O sea, no sé, la dictadura se filiaba con, decía, somos el proceso de reorganización nacional, aludiendo al proceso de organización de 1880, ¿no? Sí. Con el alfonsinismo tenía democráticos contra antidemocráticos, ¿no? O sea, y entonces por primera vez peronistas y radicales podían estar en la misma tradición juntos contra los malos que eran los autoritarios. Con el menemismo no hay más, reconciliemos el pasado, vuelve Rosas, me abrazo con el almirante Rojas y indulto, porque entonces si yo pacifico el pasado puedo mirar hacia el futuro. El kirchnerismo vuelve a ciertas miradas del revisionismo de el sector nacional contra el sector antinacional, pero a la vez tiene otros lugares como Cada Encuentro, TV Pública, tienen otras miradas de la historia. Y con el macrismo no hay una mirada muy clara de la historia, pero se habla mucho de los últimos 70 años, o sea, haciendo coincidir el inicio del peronismo con el inicio de los males de la Argentina, es una mirada histórica. Claro. Todas estas son miradas de la política. Claro, en general, muchas veces nos preguntan, ¿y eso es cierto? No, en general no, o sea, son usos del pasado, que está bien que pase, los gobiernos lo hacen, pero obviamente que es interesante la politización de la historia porque hace que la historia tenga sentido. Es decir, todo el tiempo estamos mirando y todo el tiempo estamos haciendo historia. Fíjense que estos días que hay crisis en Argentina, se habla, esto es como el 89, esto es como el 2001. No, no es como el 2001, es como, todo el mundo dice cuál es su momento y la historia nunca se repite igual, nunca. Pero obviamente apelamos al pasado para evitar que pase lo mismo. No sé, cuando fue la crisis del capitalismo de 2008, los líderes del mundo se reunieron y dijeron evitemos 1930, es decir, proteccionismo extremo, porque eso en ese momento llevó al colapso. Claro, la crisis de 2008 no es igual a la del 30, pero ellos usaron la historia para actuar, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos lidiando políticamente con la historia y evidentemente comparamos, yo qué sé, ¿se acuerdan que Menem usaba patillas como Facundo Quiroga porque buscaba esa afiliación? Perón se identificó con San Martín y así los líderes políticos suelen politizar de esa manera y a veces la gente eleva figuras. Por ejemplo, el hecho de que ahora en Argentina haya un lugar de la historia indígena que antes era vacía, no tiene tanto que ver con lo que haya hecho el Estado, sino con acciones comunitarias concretas que incorporaron, ¿no? que en ciudades del país aparezcan nombres de caciques. Eso era imposible hace 50 años, impensable casi, salvo en excepciones, ¿no? Es decir, esas cosas van cambiando y tienen que ver con la política y también con disputas sobre el pasado, como qué monumento va o no. Hoy en Estados Unidos hay líos enormes porque quieren sacarlo, lo están sacando los monumentos de la guerra civil, de los héroes del sur, porque son esclavistas. Claro. Entonces, y lo están sacando, y eso hay gente que se enoja muchísimo, los tiene que sacar a la madrugada para evitar. Y acá hemos tenido disputas por monumentos, Juana Zurduy en vez de Colón, después sacan a Juana Zurduy, es decir, de golpe los monumentos que a mí me parecían algo que uno iba a jugar a la pelota y era algo que estaba decorando, nadie se acuerda quién es ese señor a caballo, de golpe pueden volver y tener sentido otra vez. Entonces vos decís, bueno, ¿no? Ahí la política y la historia se juntan. Y esa cuestión de hechos históricos que han sucedido en un contexto determinado, ser analizados con la visión de lo que pasa ahora, con respecto a género, con respecto a derechos humanos, con respecto a hoy en día, digamos, es imposible que alguien avale la esclavitud. Sí. Cuestionar decisiones que tomó un patriota en otro contexto. ¿Tiene sentido hoy? Bueno, es muy buena pregunta. O sea, es difícil eso. O sea, obviamente uno no puede dejar de evaluar en algún momento, decir, la verdad que si vos subiste a 300 africanos en un barco y los trajiste y se murieron, como pasó, el caso concreto que pasó de verdad, y se muere el 60% de la travesía porque no diste comer y lo mataste, también en la época era un crimen. ¿Sí? Claro, había esclavitud y lo podías hacer, pero muchos lo criticaban. Es decir, también en la época, cuando Roca se la conquista el desierto, que a veces decían, bueno, en esa época era distinto. Sin embargo, muchos le dijeron,
escribieron esto es un crimen de lesa humanidad. No tanto por la campaña en sí, sino por después desarmar a las familias y darlas casi en esclavitud a un montón de gente diferente, haciendo que padres e hijos no se vean nunca más. Digamos, es algo más cruel que eso no existe, ¿no? Entonces, esa crueldad fue señalada en la época minoritariamente y eso habilita que uno diga, bueno, ojo, no es que en esa época se acostumbraba a matar indios solamente, ¿no? Sin con eso hacer una mirada absolutamente, desde la perspectiva de derechos humanos de ahora, que sí sería errónea, ¿no? Porque las sociedades cambian. Con la perspectiva de género es muy evidente. Vos podés ver alguna serie histórica como Mad Men, ¿no? Una serie muy buena que te muestra Nueva York de la década del 60 y el trato a las mujeres en las empresas seguramente no es el mismo que ahora, aunque sigue habiendo diferencias de género enormes, pero obviamente la serie muestra tanto eso que choca mucho la sensibilidad actual, ¿no? Entonces, evidentemente, eso habla bien del paso del tiempo histórico, es decir, cómo las cosas van cambiando, entonces lo que veías de una manera en una época lo ves de otra, sin por eso decir, bueno, en esa época se acostumbraba a liquidar gente a mansalva. No, eso nunca fue así, ¿no? Gabriel, ¿qué distancia hay que tomar para que sea historia y no un presente reciente? Digamos? Pues esta cosa, viste, de decir, bueno, está todo demasiado como tibio todavía como para tomar una conclusión, para contar esta historia, ¿no? No, también es muy difícil lo que preguntás. Digo, yo creo que hay discusiones sobre esto, ¿no? Claro, yo como investigador me dedico siempre al siglo XIX, están todos muertos, nadie me reclama nada. ¿no? O sea, es más sencillo hacer eso, la verdad. Los que hacen historia medieval, es decir, es más difícil a veces a nivel llegar metodológicamente al pasado, pero tiene menos consecuencias concretas. Yo tengo la sensación de que siempre un poco de tiempo se necesita, ¿no? Por lo menos que los ciclos cierren. ¿No? O sea, yo qué sé, hacer historia del alfonsinismo, del menemismo hoy en día es posible. Incluso vos lo viviste, pero ya son ciclos cerrados. Del kirchnerismo es más complicado, del macrismo ni hablar. ¿Sí? Es decir, y la historia muy inmediata es compleja. Yo siempre creo por desviación profesional, que hay que dejar pasar el tiempo. Por ejemplo, no sé, Macri gana las elecciones en el 2015, en el 2016 mucha gente dice, murió el peronismo. Cosa que ya se ha dicho varias veces. Vos decís, esperemos, ¿no? Esperemos porque... Hace 2 meses decía, no claro, vuelvan más. Esperemos porque... la historia no se cerró, entonces hay que tener perspectiva para poder decir algo así. La gente, y hay mucho, pasa mucho en el periodismo por la lógica propia de ese campo, ¿no? Pero, y también por las fascinaciones con la novedad que a veces se hacen, ¿no? Se dictan algunas sentencias que los historiadores decimos piano, ¿no? De a poquito. Ahora, hay algo interesante, es inevitable que vos pienses tu presente, pero creo que ahí uno tiene herramientas profesionales, pero realmente los historiadores lo que sí no podemos hacer. Cuando te dicen, ¿y vos qué pensás que va a pasar? La verdad que no sé. Ahí puedo opinar como ciudadano, pero no como historiador, porque justamente si algo que hace la historia es que no se repite nunca, ¿no? Entonces te permite entender algunas cosas, te permite aproximar y encuadrar y quizás suponer, pero no es una ciencia exacta, ¿no? O sea, no hay manera de avanzar, porque justamente si algo que tiene la historia es que tiene algunos condicionantes estructurales, pero las hacen seres humanos. Entonces nunca sabés. ¿Quién dijo en 1988 que al año siguiente no iba a haber más muro de Berlín y después Unión Soviética? ¿Cuántos apostaron por eso? Nadie. ¿Nadie la vio venir? No. Y sin embargo se colapsó. O sea, el mundo de mi primaria no existía en mi secundaria. O sea, más o menos. O sea, es una cosa un poquito después. Es muy fuerte. Son cambios drásticos que no es que la gente dice, che, en cualquier momento se cae esto. No. Y porque porque la gente hace la historia, ¿no? Claro. Bueno, hablando de la gente hace historia, tus investigaciones... Haces mucho foco en el movimiento popular, más allá de la figura. Sí. Yo digo, la gente que no tiene nombre de calle, digo yo, ¿no? La gente que no tiene nombre de calle. Claro, sí. Sí, a mí me interesa mucho. A ver, quiero decir, justamente la historia. A mí me interesa el periodo de independencia. A mí siempre me interesó mucho el por qué en Argentina tuvo tanto peso en el siglo XX, pero yo creo que eso tenía raíces más profundas en el pasado. Tanto peso el tema de la movilización popular, ¿no? El voto popular, la movilización callejera, que es algo que en la historia argentina tiene un peso importante que cada tanto se ve, ¿no? Que no quiere decir que siempre lo vaya a tener. Digo, yo no creo en que hay como esencias. Esas cosas son históricas, ¿sí? Entonces, en un momento, a raíz de cosas que leí, y en la época que yo estudiaba, el siglo XIX era el momento que hoy no es así, era lo que más nos atraía porque era donde estaban las mejores discusiones, ¿no? Hoy en día hay mucho más, está más de moda la historia reciente, digamos, la historia del peronismo para acá. Pero los que hacemos el siglo XIX, en ese momento teníamos una cosa muy interesante y a mí me empezó a interesar cómo había sido, si en la Revolución de Mayo sabemos quiénes son las figuras fundamentales, cómo participó el resto de la población, sobre todo a partir de algunos historiadores, como Tulio del Perindongui, habían dicho que había habido una participación popular muy grande, pero no se había investigado, ¿no? Entonces lo que yo empecé a ver es cómo lo que en esa época llamaban el bajo pueblo, la plebe, ¿no? Es decir,
¿Cómo participó esa gente que no escribía, que entonces no nos dejó sus testimonios, ¿no? ¿Por qué iban a la plaza? Digamos, porque no tanto en la Revolución de Mayo, sino a partir de entonces empieza a haber una movilización popular muy fuerte en la política. O sea, un grupo que quiere sacar a otro grupo tiene que movilizar gente para hacerlo, del poder, y para hacer eso tiene que tirar consignas que sean recibidas bien y que movilicen, y todo eso genera una politización que en algún momento fue enorme en este territorio. Y después pasó en la banda oriental y en Entre Ríos con el artiguismo y en las misiones con los guaraníes rebeldes en 1815 y en Salta y Jujuy con Güemes, ¿no? Es decir, donde hay una participación popular que es decisiva en la revolución. No solamente como decís, bueno, hagamos también la historia de los pobres. No, es que además, si no haces esa historia, no entendés nada. Ese es el punto, digamos, ¿no? Lo que yo después decía con movimientos populares como el irigoyenismo, el peronismo. Si estudias a los líderes, entendés solo quizá el 15-20%. El resto es por qué la gente hace eso, ¿no? Y para mí, esto que llamamos historia popular en el sentido general, que es sociopolítica, es una rama de la disciplina muy interesante, que también tiene sus métodos propios, ¿no? Porque obviamente tenés que poder llegar a las voces de gente que, insisto, no te deja, sí, yo hice tal cosa por tal otra, ¿no? O sea, no es tan fácil. Entonces, metodológicamente tiene bastantes complicaciones. Voy a dejar descansar un poco al historiador. Sí. Me gustaría charlar un poco con el docente. Bien. Si fueras tu alumno, Sí. ¿cómo te describirías como profesor? Digamos? Gabriel de hace algunos años, yendo a la facu, se encuentra con Gabriel, este docente. Sí. ¿Qué clase de profesor sos? Habla muy rápido. ¿Habla muy rápido? No, yo digo, a mí me gusta mucho dar clase y doy clase parado y gesticulo mucho por esta cosa medio italianizada que tengo, digo, pero creo que, bueno, yo creo que uno va mejorando como profesor. Creo que uno, cuando empieza como profesor, cree que se las sabe todas y le pifia mucho, yo por lo menos, es decir, didácticamente, porque en general uno, creo yo que tanto como investigador como como docente, tiende a imitar modelos que le gustaron, ¿no? Y después te sale lo que te sale. Pero yo creo que uno va mejorando mucho con el tiempo en el sentido de poder tratar de brillar menos y de explicar mejor, ¿no? O sea, no que sea una cosa tan rimbombante como algo que realmente entre. O sea, espero que a los estudiantes les guste. O sea, en general me fue bien con los estudiantes, pero quiero decir, me parece que dar clase es una cosa, a los que les gusta, es una cosa hermosa, realmente. Una de las cosas más lindas que hay para esta profesión. ¿Y qué diferencia ves entre el Gabriel que era un alumno y el alumno que tenés ahora, un Gabriel que sea alumno tuyo ahora 30 años después? Yo no tenía celular. O sea, básicamente cambió muchísimo. No tenías celular, no tenías computadora, no tenías nada, Wikipedia, Google. No. Fumaba en clase, cosa que ya no se hace. Vos como alumno, ni siquiera vos como docente. El alumno podía fumar en clase. Podía fumar y además no... Después dejé de fumar, pero no había... Y bueno, y además, por ejemplo, costumbres que cambiaron. Antes no se tomaba mate en el aula. A partir del 2001... Se empezó a tomar mate. O sea, eso fue un cambio cultural. No, creo que cambió, o sea, cada generación cambia mucho y eso sí es algo que efectivamente, a medida que uno es más grande, cada vez le cuesta un poco más descifrar culturalmente. Es decir, algunos docentes se enojan con los estudiantes, ¿no? Claro. Yo trato de no hacerlo. Es cierto que a veces hay actitud. Es decir, yo nunca, si yo iba a una clase sin leer, por ejemplo, trataba de disimular eso, ¿no? Ahora o sea, y me costaba mucho. Ahora, por ahí dices, no leí. Pues ¿por qué no leíste? ¿Por qué no? O sea, entonces hay como... Pero no es que sea... Es un cambio en las maneras. ¿No? Sí. Ese pibe puede ser un fenómeno, esa piba, ¿no? O sea, sí. Pasa por maneras de comportarse mucho más livianas para mí, menos formales quizá, que a mí, por momentos, me dejan... Ahí notas lo que es choque generacional. Ya es gente que yo le llevo bastantes años, entonces que me cuesta un poco encuadrar, ¿no? Claro. Y después, lo bueno que tiene enseñar es que siempre hay gente que te sorprende y después a veces terminás aprendiendo cosas de verdad. No lo digo como un lugar común, sino que de golpe, no sé, yo a veces he dado clases sobre formas narrativas justamente entre lo académico y lo divulgativo y de golpe vienen los pibes o las pibas y te traen diseños de cosas para redes sociales que yo no sabría hacer. Claro, ¿sí? Claro. Y ahí decís, wow, ¿no? O sea, la verdad que... Y eso es hermoso para mí. Pero efectivamente creo que una de las cosas más difíciles para un docente es cómo ir cambiando su manera de enseñar sin renunciar a lo que le parece esencial, al compás de ciertas formas de comportarse generacionales que van cambiando, y porque las preguntas son otras, porque obviamente ahí la institución encuadra porque hay evaluaciones, pero la manera de relacionarte puede modificarse. Claro.
desde los medios, nosotros que trabajamos en los medios, estamos pensando en cómo comunicamos cosas con esta generación que está acostumbrada a ver un video de determinada duración y que tiene esta cosa de que están viendo la tele y al mismo tiempo están con la tablet y por ahí están con el celular y si le prestan atención a 3 cosas distintas. ¿Cómo cambió dar clase en este contexto? Bueno, vos fíjate, uno de los valores que yo tenía, digamos, por suerte, por lotería, era que siempre tuve mucha memoria, me acordaba de todo, ¿viste? Sí. Las fechas, esas cosas que no importan tanto. Hoy en día con Google todo ese valor no tiene ningún sentido. Entonces yo al principio, cuando empezaron los celulares, me molestaba bastante ver a alguien con el celular en la clase. Y he llegado a enojarme y decir, loco, respeto. Si alguien está todo el tiempo con el celular me parece una falta de respeto, la verdad, porque no existe. Pero es verdad que algunos tienen la capacidad de poder hacer 2 cosas a la vez. Pero a veces digo, che, googleen tal cosa. No me acuerdo el nombre de Google. O sea, porque para eso, o sea, usar el celular a favor, ¿no? Digo, no lo inventé yo, obviamente. O sea, supongo que todos los docentes lo hacen. Pero quiero decir que hay cosas que pueden jugar a favor, porque también es cierto que uno mismo no estás siempre parado en el mismo lugar. O sea, yo mismo cambié formas de... También soy consumidor del celular, también ya todos, aunque sea más grande, se me fue fragmentando mucho mi manera de mirar cosas. Es decir, a un nivel que incluso me sorprende. Por ejemplo, yo antes leía novelas enteras, siempre. Era obsesivo, entonces si empezaba un libro lo terminaba. Ahora, la mayor parte de las veces dejo las novelas en la mitad. Y creo que no es porque no me gusten, sino porque... a mí siempre me gustó mucho la música, ¿no? Y entonces para mí el disco se escuchaba de punta a punta porque el artista, o sea, el grupo que vos te gusta lo pensó así, lado A, lado B. Y se leía el arte, sí, señor, y todo eso para mí era un ritual. Claro. Y ahora con Spotify es raro que escuche un disco entero. O sea, en el que hago, cambio de... Entonces digo, bueno, si eso me pasa a mí... Claro. O sea, no es que yo estoy en el mismo lugar y ellos van cambiando. Uno también está en otro lugar. Y el bombardeo... Bueno, vos sabés mejor que nada, el bombardeo de información es tal que... Y en historia te pasa lo mismo. O sea, tenés que poder pararte y decir, a ver, hay tanto para leer, o sea, hay tanta disponibilidad, que lo difícil hoy en día es cómo seleccionar más que cómo acceder, que era un problema previo, porque hubo una democratización, por ejemplo, en países que tienen problemas de bibliotecas y todo eso, como el nuestro. Vos tenés ahora, por ejemplo, gracias a la revolución PDF, le digo yo, tenés digitalizaciones de todo tipo. Tenés acceso a todo. Que puedes acceder, no a todo, pero a mucho, y por lo tanto, el tema es, bueno, ¿cómo para leer estos 150 artículos que debería leer? ¿No? No puedes. Entonces, y eso te obliga a trabajar de otra manera. Entonces todo el tiempo estás lidiando con los jóvenes, más jóvenes, pero también con tu propia manera de recibir las novedades de este mundo que va realmente en ese sentido muy, muy rápido, ¿no? Esta carrera, a diferencia de otras carreras como, yo qué sé, arquitectura, abogacía, medicina, vos te recibís y salís para un lado, para el otro. Sí. Para un estudiante, digamos, ¿qué objetivo tiene? ¿Qué horizonte tiene? ¿Hacia dónde va una persona que se dedicó a estudiar una ciencia como esta? Bueno, las carreras de historia universitarias tienen 2 orientaciones. ¿Sí? Yo vengo ya hace rato en varias discutiendo para que haya una tercera orientación. La docencia, digamos, y la investigación. Cuando yo estudiaba, lo más lógico era terminar siendo docente porque yo trabajo en el CONICET y cuando entré a la carrera no sabía que existía el CONICET. Para mí era algo de químico, ¿no? Una cosa así, o sea, y después entendí que uno podía quizá dedicarse a eso, ¿sí? Hoy en día el CONICET está con muchos problemas, y achicó mucho también. Un chico que está terminando la carrera está difícil, porque ¿a dónde va a trabajar? ¿Sí? Entonces, lo que hay que decir, pero la investigación es claramente una orientación difícil en este momento, ahí depende mucho de la época histórica que te toca, pero la gente se forma para eso y lo otro que se forma es para la docencia terciaria, universitaria o secundaria, que es lo que todo el mundo trabajó en algún momento. Es en el secundario cuando vos estudias historia, ¿no? Para mí hay una tercera forma de que lamentablemente no se forma, es decir, no se entrena, sino que se hace a prueba y error, lo cual a veces te la pones contra la pared, que es el tema del amplio mundo de la divulgación, que es un mundo más sujeto a las reglas del mercado en el sentido más amplio, que es, yo trabajé mucho tiempo con unos amigos, armamos una empresa de turismo, en el 99, que todavía está. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Bueno, íbamos a buscar turistas para hacer tours históricos y era un trabajo. Es decir, y como eso hay un montón, digo, gente que es guionista o que trabaja de periodista. Es decir, aunque en general historia es una carrera bastante centrada sobre sí misma y poco expansiva hacia otros campos, yo creo que por una cuestión de mercado de trabajo y por una cuestión de que es interesante incursionar en esos otros ámbitos, es muy bueno hacerlo, ¿no? Pero mi crítica a las carreras es eso hay que entrenarlo, porque nadie nace. Eso vos no sabes investigar, te enseñan a investigar. No sabes divulgar. O sea, no sé, digo, que es otro lenguaje, otra manera de narrar.
y que tenés que buscar la atracción, porque ahí no hay reglas. Es decir, si a alguien no le gusta el programa que está viendo, cambia y ve otro. O sea, entonces, y fíjate cómo cambian las cosas, que yo te dije cambia como si hubiera zapping, y hoy ya ni siquiera hay zapping. Es decir, claro, el consumo es distinto, entonces todo el tiempo tiene que estar muy pendiente de los lenguajes, ¿no? Algunos a mí ya incluso ya se me escapan, hay gente que hace historia en Twitter, ¿no? Sí. Y vos decís, wow, o sea, a mí ya me supera un poco, pero está muy bien, ¿no? Está muy bien. Mal. Y a nivel de investigación, porque, a ver, de las últimas charlas que tuve, a ver, Karen nos hablaba de las investigaciones vinculadas a la física cuántica, con Víctor hablamos de las investigaciones geológicas, con Celeste hablamos de las investigaciones que tienen que ver con las ciencias de la atmósfera. A nivel historia, hoy en día, ¿qué es una investigación y qué puede llegar a ser un gran descubrimiento? Si hay grandes descubrimientos de la historia. Bien, la historia es un mundo muy amplio, ¿no? Es decir, porque hay gente que se dedica a historia argentina, gente que se dedica a historia latinoamericana, gente que se dedica a historia... En Argentina se hace buena historia europea también, hecha acá, o historia por otro tipo de problemas, historia de familia, ese tipo de cuestiones. Un gran descubrimiento puede ser cuando uno valoriza un tema que no se estudiaba, ¿no? Entonces, de golpe... Claro, algo que parece una obviedad, de golpe aparece. No sé, un amigo, colega, Ezequiel Adamowski hizo una historia de la clase media en un momento, ¿no? Que Argentina es un país de clase media y no había tanta historia de la clase media. Entonces vos decís, wow, de golpe hace visible un tema que es obvio y sin embargo no se historizaba como tal. Claro. Entonces de golpe vos tenés, ¿desde cuándo sale de clase media? Digo, por citar a alguien, ¿no? Eso es un descubrimiento. Otra es cuando vos presentás una interpretación distinta que suponés superadora y mostrás que es superadora de interpretaciones anteriores. Por ejemplo, José Carles Cairamonte en un momento dijo, bueno, Argentina no existía en 1810. Toda la historiografía antes estaba equivocada. Y lo prueba. No hay identidad argentina. Bueno, boom. Eso no es un descubrimiento, es una reinterpretación que modifica la manera. A partir de entonces tenés que hacer historia de otra manera. Claro. ¿Sí? Ese es el tipo de cuestiones que puede haber. O descubrir un tema o visibilizar un tema que no había. No sé, cuando yo estudiaba, no estudiábamos pueblos de indios. ¿Eso qué quiere decir? Que como Argentina tiene todo este mito del país blanco, europeo, todos venimos de los barcos, dicho habitual, que es falso, porque efectivamente hay mucho barco, pero también había mucha gente antes acá, ¿no? Entonces, y de golpe hay gente que empieza desde la antropología, la historia, empieza a estudiar pueblos de indios, es decir, los pueblos que no eran los mapuches y los que fueron independientes, sino los pueblos conquistados por los españoles, pero que mantienen sus tierras comunales, como todavía hoy Amaiche en Tucumán, y mantienen mucho tiempo. ¿Y cómo hacen para resistir los embates para sacar a la tierra y todo eso? Cuando yo estudiaba ese tema no existía. De golpe ahora tenés trabajos de Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, Tucumán, Jujuy, que te muestra un mundo indígena que la gente creía, los mataron a todos. Y de golpe cuando la Constitución de 1994 permitió que aparecieran de nuevo, de golpe aparecieron pueblos originarios, a mí el nombre mucho no me gusta, pero se le dice así ahora, por todos lados. Vos decís, ¿dónde estaban? Estaban. Lo que pasa es que no se los veía. Entonces ahí la historia lo que hace es justamente cambiar la manera de mirar, ¿no? O sea, problematizar la manera en la cual una sociedad se piensa para mejor, ¿no? Es justamente para mostrar su diversidad y no caer en la idea, no, el pampeano blanco es el ser nacional, ¿no? O sea, uno, solo, de una manera, y varón, ¿no? O sea, el gaucho, ¿no? Entonces eso me parece que la historia ahí tiene mucho para aportar. Sí. Grandes errores de la historia que siguen instalados. Cosas que por ahí estaría bueno plantearlas para que googleemos ahora dentro de un rato cuando esto está instalado y es un error grave, esto se contó y está instalado y todos pensamos que es así, pero en realidad no fue tan así. Este fulano está pensado que era un salame y no fue tan salame. Y de este pensábamos que era un genio y la verdad de genio tenía bastante poco. No estamos hablando de historia reciente. No, te entiendo. Sí. No me voy a meter en... Sí, eso es muy candente. Mirá, ha habido un montón de errores que se van corrigiendo. A ver, yo creo que el error mayor todavía en Argentina tiene mucho que ver con el momento original, ¿no? Con esto de creer, la gente dice, nos independizamos de España en 1810. Y voy a decir, loco, no, o sea, pero no sabemos transmitirlo bien, que es, todavía no éramos nosotros. Es decir, no eran argentinos, se pensaban de otra manera y después inventaron esta identidad. Entonces, eso, una y otra vez, cada 25 de mayo volvemos a festejar a la vieja usanza. O sea que por más que la academia diga, chicos, esto no es así, yo creo que por falla propia de la academia no logra transformar eso. Después tenés momentos, yo qué sé, cuando yo estudiaba se decía, Ley Sáenz Peña, sufragio universal, secreto y obligatorio. Bueno, no decía sufragio universal masculino, que es una obviedad, pero no decirlo lo hace, ¿no? O el hecho de que, por ejemplo, los territorios nacionales, que era la mitad del país, no tenían derechos políticos, por lo tanto es sufragio universal en las provincias antiguas. Porque si vos vivías en Chubut, no podías votar, porque
no era ciudadano, ¿no? Entonces, hay cosas que se dicen con mucha convicción y en realidad hay que digamos, redondear mejor. Y después tenés, por supuesto, digamos, un montón de episodios que a veces se descubren. No sé, hay una cosa interesante que pasó hace poco gracias a las nuevas tecnologías. Durante mucho tiempo se discutió sobre el plan de operaciones de Mariano Moreno, ¿no? Supuesto plan que Mariano Moreno habría escrito con intenciones ocultas de la revolución de instaurar un terror al estilo francés en 1812, por ahí, no, en 1810, perdón. Entonces, durante mucho tiempo la pregunta era, ¿lo escribió o no lo escribió Mariano Moreno? Y terminó siendo una discusión que no era histórica, sino política. Si eras de izquierda decías que lo escribió Moreno, si no eras de izquierda decías que no lo escribió Moreno. Sin ninguna prueba, ¿sí? ¿Qué pasó? Un médico, no historiador profesional, se llama Diego Bauzo, hizo una investigación sobre el tema y googleando partes encontró de golpe que ese plan aparecía en México, en 1850. Y dice, ¿cómo puede ser? Va a mirar, está publicado en un periódico, muy raro. Y lo que estaba publicado no era el plan, sino una novela francesa, antijacobina, se llama El cementerio de la Magdalena, escrita en contra de los jacobinos franceses. Y lo que hicieron los que hicieron ese plan fue plagiar esa obra, cambiarle los nombres para acusar a los porteños de ser súper sacados, ¿no? Y lo escribieron como se suponía que había pasado. Una de las teorías era que habían sido espías de Fernando VII que estaban en Río de Janeiro que escriben ese plan. Y durante durante un siglo se discutió si era verdad o no. Y este señor dijo, no, miren, no lo escribió Moreno. Entonces, de golpe, vos decís, bueno, no es que sea un problema tan importante, pero ¿sabes los ríos de tinta que se escribieron? Sí, claro, sobre todo fuera de la academia, ¿no? Sobre esa discusión, claro. Bueno, y ahora se zanjó, ¿no? O sea, que cada tanto pasa esas cosas también. Como historiador, digamos, se lo pregunté a todos mis invitados, ¿qué significa para vos un museo? Bueno, yo soy fanático de los museos, por varias razones. Porque me gusta ir, porque me parece muy importante. Una encuesta hecha en Estados Unidos en los 90, que creo que si la replicamos en otros países daría un resultado parecido, decía que la gente común, cuando digo común quiero decir no iniciada en una disciplina histórica, o sea, el 99% de la población, cree que los museos tienen más credibilidad que ningún otro discurso histórico que tengan, su familia, la escuela, etc. ¿Por qué? Porque el museo tiene algo del aura, como decía Walter Benjamin. O sea, vos ves un objeto y decís, wow, ¿no? O sea, esto lo usaban en 1810. O sea, vos vas al Museo Histórico Nacional y tienen la galera que tenía puesta Alem el día que se suicidó. No es una galera, es la galera que tenía Alem. Entonces vos decís, wow, te da una sensación de realidad, como de que te trae el pasado, ¿no? Claro. Entonces los museos tienen esa cosa que es realmente hasta mágica, diría, ¿no? Muy linda, que obviamente, y un desafío muy grande que es ir actualizando su manera de contar a medida que el público cambia, ¿no? Pero hay ciertos lugares comunes para mí totalmente falaces, que es que a la gente no le importan los museos de historia. Yo dirigí el Museo del Cabildo 4 años y había cientos de miles de visitantes por año. Cientos de miles, o sea, no para o sea, por ahí en la Plaza de Mayo la vallaban todas, no se podía entrar, la gente entra por el costado del 25 de mayo, entran 10.000 personas a ver el museo. Vos decís, y no es un museo que es enorme, es un museo chiquito, modesto, pero muy significativo para la gente que vive en este país, ¿no? Y para turistas también. Entonces, los museos tienen una cosa muy maravillosa y es un desafío muy grande para los historiadores que venimos al campo profesional, cómo volcar esas investigaciones, que es muy fácil en un paper, pero cómo haces para estas nuevas miradas a la historia, volcarlas cuando discuten con las miradas previas, ¿no? Porque la gente tiene mucho más la idea Villiquen en la cabeza, en el caso del Cabildo. Digo, sí, claro. En cada museo tenés un desafío distinto, ¿no? Yo creo que son espacios fundamentales y en general, lamentablemente en Argentina, con bajísimo presupuesto, con lo cual son muy difíciles de manejar. Pero son espacios realmente importantes en una sociedad. Sí. ¿Y cómo, digamos, sentiste, no digo realizado, pero digamos, de chico, dibujabas el Cabildo seguramente, tenías la estampita del Cabildo, que no sé qué, en el momento que llegaste y tenías el Museo del Cabildo, digamos, me tocó a mí, ¿fue algo buscado? No. ¿Te tocó? No, a ver, ¿cómo te sentiste la primera vez que entraste, abriste la puerta y dijiste, esto lo tengo que manejar yo, que es la historia argentina? Sí, obviamente todo lo dibujamos, ¿no? O sea, es que el Cabildo, por alguna razón que nunca entendí, el Cabildo de Casa Tucumán son nuestros símbolos, o sea, porque no todos los países se dibujan edificios, ¿no? Igual dibujás, yo siempre dibujé muy mal, así que no venía por ahí mi pasión. Para variar en la historia argentina, fueron dos de las cosas que más veces se mutó. Se rompió, se construyó, se rompió, se amplió, se bajó, se reprodujo. El Cabildo no queda nada. No queda nada, de la Casa de Tucumán lo mismo. Tampoco. No, a ver, cuando a mí me lo ofrecieron, en realidad, era interesante a la vez, la gestión es un desafío en sí mismo, a mí me gusta, pero tiene eso, cambiar de vida, ¿no? O sea, yo abandoné la investigación 4 años, o sea,
Y entonces dudé mucho, pero después, claro, dije, bueno, me pasé mi vida estudiando Revolución de Mayo, ¿no? Claro. O sea, no sé, me pareció como casi como una especie de decir, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y la verdad es que el Cabildo, además, en Buenos Aires es un lugar fabuloso porque todo el tiempo pasa la ciudad por adelante. Sí, o sea, pasa siempre. es un caos Pasás, todo. claro. Entonces, y a mí es algo de ese caos me parece interesante. Es como estar todo el tiempo en un lugar histórico y presente que conviven todo el tiempo. Entonces me parece un lugar muy interesante. Pero sí, cuesta mucho, me parece, a cualquier persona que esté en este amplio campo llamado científico, cuando tiene que pasar a otro tipo de funciones que en realidad vienen de lo que uno hace, pero que obligan a un montón de cosas que no es lo que vos haces. O sea, por ejemplo, arreglar el baño, Claro. que no es lo que, digo, no solamente pensar la muestra histórica, ¿no? Ese tipo de cosas es otro tipo de desafío, ¿no? Gabriel, mucha gente dice que nuestra historia medio como es bajón y estamos condenados a esta cosa de sufrir, Sí. que no sé qué. Y hay hasta algunos que dicen que en la propia historia lo demostramos porque nuestros próceres conmemoramos su muerte y nunca celebramos su nacimiento. Sí, sí. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué se ¿Sabes que conmemora la muerte? ¿Sabes que no sé por eso? Es que se conmemora la idea del paso a la inmortalidad, ¿no? Ah. Es una tontería, la verdad. Sería mucho mejor el cumpleaños. Igual creo que eso sí es un problema argentino, que es a veces creerse demasiado excepcionales, ¿no? Es decir, vos decís, como si nuestra historia fuera tan terrible, vos decís, vas a cualquier país de Europa y hubo generaciones que murieron todos los varones, más o menos, ¿no? O sea, cada generación fue una guerra que exterminó a millones, pero nos parece que Argentina es un país complicado. Digo, Sí. más o menos, ¿no? Es decir, es un país complejo, pero la verdad que si miramos en el panorama mundial y, digamos, reconstruyamos el mundo de 200 años para acá, más o menos nuestra vida nacional. Sí. La verdad que hubo cosas bastante complicadas. Yo prefiero estar acá que en España en la década del 30 Claro. o que en Alemania y en Polonia en la década del 40, ¿no? Es decir, porque son momentos complicados. Es decir, incluso países que hoy en día son muy respetados desde acá, digo, han tenido, digamos, unos dolores fuertes. Con lo cual, creo que a veces exageramos con la idea de fracaso. O sea, yo creo que uno de los grandes problemas en la historia argentina y latinoamericana es esa idea de fracaso. Es decir, la idea de que parte de lugares normativos, que es cómo deberían haber sido las cosas. Y uno dice, ¿de acuerdo a quién? ¿De acuerdo a qué modelo universal? ¿No? Que también de ahí viene muchas veces un error histórico enorme, que es que creer que las recetas económicas, políticas, se pueden aplicar sin contexto. ¿No? Si yo aplico este manual que funcionó en tal lugar, acá tiene que funcionar. Como si las condiciones sociales y políticas de ese lugar fueran las mismas. Y eso es por creer en recetas normativas. Y la historia lo que muestra es que es clave el lugar, es decir, que es clave lo que pasó, porque cada lugar es irrepetible, ¿no? Obviamente que te sirve ver otras experiencias, pero nunca puedes trasladarlas sin más a otro lugar. Y yo creo que muchas veces esta idea de, como decía Vargas Llosa hablando de Perú, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿No? Que pasa mucho en otros países, tira mucho para abajo. Porque en realidad más, ¿se jodió en qué sentido? Digamos, depende en qué momento, depende quién seas y en qué lugar, la puede pasar mejor o peor, y Argentina ha tenido momentos de todo tipo. La verdad. Yo creo que esa idea de decadencia permanente, que lamentablemente a medida que llegan crisis uno reactualiza, no ayuda demasiado. Y además, históricamente no es tan fiable, ¿no? Bien. ¿Qué hubiera sido si no te hubieras dedicado a esto? No sé. O sea, a mí me gustaba mucho el rock, hubiera sido un rockero probablemente fracasado, ¿no? O sea, Hubiéramos todos tocado en la misma banda de fracasados del rock. Tocaba el bajo, yo qué sé, me gustaba mucho eso, pero era un camino complicado. Y mucho tiempo ¿Tocabas el bajo, no tocas más? Lo tengo ahí, pero no. Ok. ¿Sos de los que tocaba el bajo así o sos de los que tocaba el bajo así? Intentaba tocarlo así para ser ok, más más cool, rockero, pero más canchero. a veces me paraba con los pies abiertos, que es un No, error. no, O nunca, sea, nunca. Uno va aprendiendo a poquito. Pero. Y después hice mucho tiempo teatro y me gustaba mucho también. Tenía un grupo durante muchos años que hacía medio el circuito under, se decía en esa época, ¿no? Sí, claro. Durante muchos años y me gustaba muchísimo. Pero me parecía difícil dedicarse a eso de manera. Vivir de eso, ¿no? O sea, pero con el teatro tuve una época en la cual dudaba mucho sobre qué hacer. Me encantaba. Y después, pero la historia creo que. Cuando me di cuenta que uno podía trabajar la historia, porque yo no lo tenía tan claro, me enganché más con eso. Sí. ¿Y con qué te desenganchas, digamos? Cuando dejas de laburar. No sé qué es eso. No sé. Hiciste referencia a Mad Men. ¿Cuál es la última serie con la que te enganchaste? Sí, O las series que te divierten tienen un componente histórico. Te vas para Vikings, te van para Game of Thrones, te vas para... Me pasa eso, sí. ¿Te pasa eso? Trato de que no solamente porque es muy quemacoco, porque enseguida empiezas a analizar de Seguís otra manera. laburando, claro. Sí, a ver, yo creo que a mucha gente que está en el campo científico, por decirlo de una manera amplia, le pasa que desenganchar es complicado en un sentido porque vos puedes no parar de laburar nunca y tenés el privilegio que un día puedes no laburar. Sí. ¿No? Entonces, depende si estás en un laboratorio, eso no.
pero vos estás escribiendo por ahí, un día no te sale nada, no te sale nada, pero por ahí un domingo te sale. Yo por cuestiones familiares tengo hijas chicas, todo, no puedo hacer eso, pero en una época sí hacía eso. Es decir, no, cuando no tenía hijos era como que no tenía unos tiempos muy claros, lo cual tiene un lado interesante y un lado complicado, ¿no? Creo que desengancharse, para mí las series y las películas son las maneras mejores de desenganchar, porque es pasar a otro plano, ¿no? O sea, lo defiendo mucho y sí, creo que toda la revolución de series de los últimos 15 años ha sido interesante. Ahora cada vez les cuesta más, ¿no? O sea, esto que veníamos hablando de los cambios. Al principio era novedad, esta cosa del folletín, ahora ya cada vez son más críticos, esto más o menos. Sí, claro. Pero a mí es un mundo que me divierte. Me gusta ver fútbol también, o sea, esas cosas, pero para salir un poco de lo habitual. Descubrimiento de la ciencia, esa cosa que vos decís, esto la verdad me impactó. No necesariamente tiene que ver con tu rama, pero algo que digas, esto la verdad que... Esto estaría bueno que la gente sepa, que le preste atención. Esto sí ha sido importante. Bueno, a mí todas las... quiero decir, siempre los descubrimientos que tienen que ver con mejorar cuestiones de la medicina humana, es decir, del curar el cuerpo humano, me parecen fascinantes, ¿no? O sea, me generan muchísima admiración, ¿no? Porque eso es algo clave, ¿no? Es decir, el sentido de que vos pensás, yo soy historiador, vos decís, bueno, la expectativa de vida en la época que yo trabajaba era de 40 años, ahora es de 80, no sé, eso es notable, o sea, lo que se logró, que tiene que ver con la alimentación y que tiene que ver con los remedios, ¿no? O sea, entonces me genera mucho respeto, ¿no? No entiendo nada de eso, obviamente, pero me parece un área en la cual siempre para mí, cuando aparece algo nuevo así, me sorprende muchísimo. Sí. Buenísimo. Gabriel, un placer tenerte con nosotros acá charlando en El Péndulo. Gracias a vos. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Damos un fuerte aplauso y cerramos con... Muchas gracias. Muchas gracias.